Ventura, la mañana. El nuevo consejero de Educación, José Antonio Balbuena, ha convocado hoy a toda la comunidad escolar para ir diseñando poco a poco la vuelta al cole. Adelanta que hace falta infraestructuras educativas y también más docentes para cumplir con los protocolos. Vamos a ir conectando con la presidenta de FIMAPA para hablar de todo este asunto. Josefa Méndez, buenos días, Josefa. Hola, buenos días, Pía. Bueno, convocatoria del nuevo consejero. Recordemos que dimitía la anterior consejera María José Guerra, un cambio que ustedes esperaban. ¿Qué valoración hacen? Bueno, nosotros desde la Confederación, que aglutina a todas las federaciones de todas las islas, así se lo habíamos transmitido al presidente del gobierno, que solicitamos el cese o la dimisión de La la consejera, consejera. pero no solo de la consejera, sino entendíamos de todo su equipo, porque sí es verdad que ella es la cabeza visible, pero detrás de ella hay un equipo que lo hizo igual de mal que ella. Entonces no entendíamos que la dimisión tendría que ser en bloque y hacer un majo y limpio, porque realmente lo necesitábamos. Y no ha sido así. No ha sido así, efectivamente, solamente cayó la consejera. Y es una cosa que no entendemos, como ese equipo que no supo solventar todos los problemas que hemos tenido durante estos meses, como ahora es capaz de solventar para final de curso e inicio del siguiente. Es una cosa que no nos explicamos los padres. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Lo que sí ha hecho el nuevo consejero es convocar hoy a toda la comunidad escolar para ver cómo se va diseñando un poco esa estrategia de vuelta al cole que en principio presenta pues muchísimas desinformaciones, rumores, pocas certezas al final, ¿no? Tenemos los madres, padres y también toda la comunidad escolar de cómo va a ser esa vuelta al cole. Sí, la verdad es que bueno, la convocatoria ya no llegó a todas las federaciones. Entendíamos, bueno, realmente era una cosa que veníamos nosotros pidiendo desde el Desde el minuto inicio, cero. ¿no? Sí, que era necesario que la comunidad educativa nos reuniéramos, docentes, familias, alumnado, para buscar una solución al caos que nos encontramos a principio de curso. A principio del confinamiento, perdón. Entonces, el nuevo consejero, el consejero que está en funciones ahora, es verdad que nos ha convocado a todos esta tarde, a docentes, familias y alumnado. Un poco para ponernos en marcha, esperamos que sea Pero para también poner entendemos que es solución. un poco para testar un poco los ánimos como están, ¿no? Sí, pero bueno, esperemos y deseamos las familias que lo de esta tarde sea un comienzo y una continuidad. Es decir, el consejero está en funciones, que cuando se incorpore la nueva consejera, quien designe el presidente y su equipo, que esperamos que no sean los mismos que estaban antes, dé continuidad a lo que salga esta tarde en la reunión y que sea provechosa, porque nosotros ya creemos que ya llevamos mucho tiempo perdido y vamos muy muy por detrás de donde deberíamos estar en estos momentos. Hemos visto cómo algunas comunidades sí que han permitido una vuelta al cole, bueno, con limitaciones, ¿no? Y un poco como ese refuerzo. Aquí en Canarias es algo que se ha descartado desde el inicio. Sí, y desde la familia estamos pues un poco perplejas en ese sentido. Hemos tenido 2 meses por delante, 2 meses que los centros han estado cerrados, 2 meses que el personal de limpieza, sobre todo en los centros de infantil y primaria, no ha desaparecido de los centros, incluso nos las han contrastado, nos las han comunicado los propios directores, que el personal de limpieza no ha desaparecido, es decir, que los centros siempre han estado limpios, que es necesario a lo mejor hacerle una desinfección a fondo con los productos que tienen que ser para que no haya posibilidad de que exista virus y demás, vale. Pero en algunos centros se ha hecho esa desinfección. Entonces no entendemos cuál es el miedo, la reticencia a volver a los centros por parte de los docentes. Personal de administración está en los centros, equipos directivos están en los centros. Hay algunos centros que incluso querían abrir para que asistieran los alumnos, sobre todo los que están en los cambios de ciclo, que son los más
Que Los que necesitan pueden ese presentar. refuerzo ahora, ¿no? Que Sí, necesitan un poquito de inyección, más clases para poder estar, bueno, sí. pues hacer ese cambio con total garantía. Claro, porque es verdad que el resto de alumnado, bueno, pues al año siguiente puede reforzar esos contenidos que no ha tenido durante el Ujú, curso anterior, ujú, ya que de entrada los alumnos de infantil, que era la mayor preocupación por el tema de cómo controlar, ujú, cómo hacer que esos niños pues se comporten con las medidas de seguridad que hay que tener y demás, ya estaba cerrado desde un principio por la complejidad de cómo manejarlo. El resto de alumnado, pues entendíamos que como no era todo, sino realmente alumnos con refuerzo, se cerraba también las puertas a los de sexto de primaria. ujú, Y cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, en la orden dice que es de carácter voluntario para el alumnado y las familias. ujú, Pero esa voluntariedad es en función de si a mí me llama el tutor y me dice que mi hijo necesita refuerzo. Si mi hijo necesita refuerzo, entonces yo tengo la voluntad de ujú. decidir si lo mando o no lo mando. No tengo la voluntad de decirle al tutor, mire, mi hijo necesita refuerzo porque Ujú, yo veo que no ha trabajado, quiero que vaya al centro. Esa voluntariedad no la tenemos. ujú. Entonces, estamos un poco ahí desilusionados en ese sentido Y porque esa todos... desilusión la constatan o de alguna forma bueno, priorizan o la protagonizan en lo que es la parte docente. ¿Es el principal escollo, el miedo de los docentes a volver a las aulas? Es que ellos prácticamente, nosotros en esa parte no encontramos una barrera. La mayoría no quieren volver a los centros. Pues alegan que no hay protocolo, porque claro, hay que seguir un procedimiento que no está hecho, que podría haber estado hecho en 2 meses que hemos estado sin hacer nada. El servicio de prevención tenía que haber tenido establecidos los protocolos Ujú, para reconocer el personal que tiene especialmente sensible. Ese personal pues tiene que determinar pues si puede asistir al centro, no puede asistir al centro, si se le designa otro puesto o se sigue teletrabajando. Todos esos protocolos se tenían que haber estado ya asignados. ujú. Otra de las cosas que ellos alegan es que, bueno, para los días que quedan de clase, que para qué vamos a estar alterando y demás, pero realmente hay familias que lo necesitan. Nosotros la conciliación familiar es una cosa que no lo han contemplado en ningún momento. Sí es cierto que es un asunto social, pero es que hasta ahora se ha hecho cargo la educación y estamos en periodo escolar. Nosotros hasta el 20 de junio prácticamente teníamos los niños en los centros escolares y las familias podíamos acudir a trabajar perfectamente. Pero Claro, es que ahora estamos en periodo escolar y tenemos los niños en casa y claro. no nos plantean ninguna solución. Claro, yo creo que es uno de los principales problemas también que nos han Mm, planteado oyentes de COPE, que es que hacen con los niños y niñas muchas veces echando mano pues, de familias, de amigos, para poder bueno, pues acogerse gente, por ejemplo, autónoma que ha cesado la actividad y tener que reiniciar también su negocio cuanto antes porque bueno, pues la situación económica obliga a salir a la calle cuanto mm. antes a poder buscarse ese modo de vida, ¿no? Y la verdad es que sí, que cuesta muchísimo conciliar en estas circunstancias. Sí, tenemos muchos problemas. Hay familias que lo demandan, hay familias que están necesitadas, hay otras que, pues bueno, que dicen que por seguridad no mandarían a sus hijos a los centros. Ujú, Nosotros desde la parte de la familia tenemos pues los sentimientos encontrados. Hay unos que lo necesitan necesariamente, hay otros que ya han tenido que decidir quién de los dos se queda en casa sin ujú, trabajar o tiene que renunciar. Y entonces tenemos nosotros, como representamos a todas las familias, pues tenemos esos ujú. sentimientos encontrados. Hay unos que sí y otros que no. Pero También, realmente es el mayor problema que tenemos las familias hoy en ujú. día. Josefa, además, bueno, ocurre en Fuerteventura, ¿verdad? Que muchas personas pues no somos de aquí, no contamos con esa infraestructura familiar que nos permite, bueno, pues conciliar con ciertas garantías. Y Y además, este año parece que va a ser complicado esos campamentos de verano, esos cursos que se dan y que también ayudan a esa conciliación. En principio tampoco están anunciando los ayuntamientos que vayan a poner en marcha ese tipo de campamentos. sí, es verdad, también tenemos ese problema. Otra de las opciones que nosotros le planteábamos a la anterior consejera en una de las reuniones que tuvimos es que hay muchas AMPAs que nos demandan la utilización de los centros. Hay AMPAs de centros que ellos mismos hacen su conciliación, hacen Ujú, sus campamentos de verano, sus ujú, actividades
y le han pedido a los centros que les faciliten los centros para poder hacer ellos sus actividades. Ujú. Y se les ha negado rotundamente. Y nosotros lo que le pedíamos es que si los centros cumplen las condiciones higiénicas y Ujú. están en perfectas condiciones para ser utilizados, que se los facilite a aquellas AMPAs que realmente lo pidan y que necesiten para hacer sus campamentos de verano, siempre cumpliendo, Ujú, con las prioritariamente las medidas. condiciones de sanidad. Es verdad que Valbuena también ha adelantado que se estaba haciendo un estudio por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para conocer, bueno, pues cuál es un poco el déficit en este tema del protocolo, ¿no? Si realmente los centros educativos, más allá de lo que puede ser la desinfección y la limpieza, pues realmente el tema del distanciamiento, por ejemplo, con el número de alumnos, pues pueden garantizar el cumplimiento o no. Dice que es probable que se necesiten más espacios educativos y también más docentes. Sí, es verdad, cuando él contactó con nosotros, en una conversación que tuvimos, me dijo que, bueno, lo primero que había hecho es, ya preparándonos para el siguiente curso, es poner a los técnicos a trabajar, en el sentido de ir mirando los centros y realmente del espacio del que se dispone en los centros para tener una radiografía de las Ujú. necesidades que tenemos, porque a lo mejor habrá centros que no necesiten espacio porque realmente con lo que tienen pues cubre Ujú. para ese Y hay otros distanciamiento y esa centros que separación. están, Pepi, en barracones todavía Sí, aquí en sí, Fuerteventura, que eso es muy sí, complicado que puedan cumplir. sí, Lógicamente, por si están eso. los niños en barracones, es que no hay espacio Entonces en suficiente en estos el casos centro. habrá que buscar soluciones. Obras, pues las obras llevan los trámites que llevan. Ujú. Bueno, hay Aulas algunas que llevan modulares, anunciadas años, y que no han comenzado a ahí está. ejecutarse, Y incluso algunas que están ya ejecutándose y todavía no no creo han que ni que terminado. terminen para este año. Y están prácticamente finalizadas. Eh, Aulas modulares, no sé si volverán a aulas modulares, pero sí ya tendrán que articular o bien con administraciones locales o insulares, pues a lo Ujú. mejor habilitar club, locales Teleclubs, sociales, locales sociales. teleclub, sí, es que no me salía la palabra, Ujú. los teleclub, asociaciones de vecinos. Bueno, pues si nos va a tocar separarnos, yo entiendo que es por un momento determinada hasta que aparezca la vacuna. Una vez que aparezca la vacuna, pues ya podemos ya volver a las aulas. Pero está Esperemos. claro que de aquí a septiembre no va a aparecer la vacuna. Ujú. Entonces tenemos que ponernos en el peor de los escenarios. Claro, y en ese peor de los escenarios van a trabajar hoy en este primer encuentro con este Sí, consejero que está de momento de forma temporal, a la espera sí. de que se nombre a otro nuevo titular de la consejería. ¿Cuáles son ustedes las propuestas concretas? Porque entiendo que la situación educativa es muy diferente y las reivindicaciones son muy diferentes en unas islas y en otras. Desde Fuerteventura, ¿qué es lo que se va a pedir? Bueno, desde Fuerteventura y en general desde todas las islas. Hay cosas que han quedado pendientes de este curso y es el tema de entrega de material. Hay mucho material que todavía queda en los centros. Todavía hay directores que no abren los centros y no entregan ese material. Ese material, teniendo en cuenta que el último trimestre no se ha dado, hay libros y material que necesitan los niños para el comienzo del siguiente curso. Ujú. Nosotros pedimos que ese material sea entregado a los padres porque ese material es nuestro, ¿vale? Y ha quedado ahí clausurado. Es verdad que hay muchos centros que lo han facilitado, pero hay otros que todavía están cerrados a cal y canto. Ujú. Para el próximo curso, es que tenemos que sentarnos y ver todas las opciones, porque tenemos desde cómo se van a distribuir, el tema de comedores, los Ujú. espacios para los comedores, el tema del transporte. Las líneas se van a duplicar, no se van a duplicar, teniendo en cuenta que en el transporte los niños pues tienen que guardar también la distancia de seguridad y no puede tener todo el aforo. Ujú. También ver cómo están el tema de las empresas de transporte. Hay muchas empresas de transporte que o han cerrado o están a punto de cerrar Ujú. o están ahí mantenidas. Eh, Te podría Ujú. hablar Los de... servicios, por ejemplo, de acogida también que prestan las Ahí AMPAs, está. ¿no? ¿Cómo se prestan estos Claro, cómo servicios prestamos esos para servicios. Si seguir podemos... conciliando? Y lo primero que pedimos es, en el último consejo escolar de los centros, es donde se decide el comedor del año siguiente. Si Ujú. es por catering, si se mantiene el catering, se Ujú. cambia, todos esos cambios. El tema de la PGA, las actividades para el siguiente curso, que es donde se recoge la acogida temprana.
Entonces nosotros por nuestra parte pedimos que por lo menos el último consejo escolar de los centros se realice para realizar todas esas gestiones y que queden preparadas para el siguiente curso, Ujú, que queden cerradas. ujú. Es una de las cosas principales que pedimos antes de finalizar el curso. Ujú. ¿Cuál es un poco, lo visto ya, bueno, pues pasado, digamos, la emergencia sanitaria, ¿no? De lo que ha sido por lo menos este primer impacto de la pandemia, que estamos ya pues un poco tratando de recuperar esa normalidad y también tratando de reactivar la parte económica. Echando la vista atrás, ¿cuál es el balance que hacen La familia las en familias? esta Ujú, situación. ujú, Bueno, pues nosotros somos quizás el último eslabón con el que se ha contado. Se ha primado el tema de las sectoriales con los docentes y se ha primado un poco más las necesidades de ellos que realmente las de la familia. ujú, No hemos visto que se haya puesto soluciones a las cosas que nosotros planteamos. Sí es verdad que nosotros empezamos a moverlo. Nosotros, el Consejo Escolar de Canarias, fuimos nosotros los que le mandamos una carta solicitando una reunión de carácter urgente cuando nos vimos las familias, abogados, a estar en casa, confinados, a teletrabajar, a estar con los niños, a atender las tareas, la avalancha de tareas que le llegaban a los niños por las distintas plataformas que nos las enviaban. Y era un sinvivir y un estrés ujú, que al final repercutió en la familia. Yo no digo que los docentes no tuvieran estrés porque también se vieron confinados en su casa ujú, y a seguir dando la formación de la manera que la daban. No hubo una coordinación desde un principio. Ellos no había comunicación entre los docentes, cada uno mandaba sus tareas de su materia. Entonces, al final, si no hay una cabeza visible que organizara todo ese trabajo, toda esa pelota nos llegó a la familia y fue la que nos estalló en la cara. Y fue el estrés que nos generó. Cuando nosotros empezamos a recibir llamadas de las familias explicándonos la situación de que esto no podía ser, que estaban prácticamente 10, 12 horas sentados con los chiquillos intentando averiguar las tareas, cómo mandarlas, porque todo esto era nuevo para nosotros. ujú, Entonces, ahí fue cuando saltaron todas las alarmas. Más familias que no estaban conectadas, familias que no tenían medios, ujú. familias que no les llegaba la conexión de internet porque simplemente en la zona donde viven pues tienen una zona de sombra y la conexión es pésima. Entonces, todo eso solicitamos nosotros al Consejo Escolar de Canarias que hiciera una reunión de urgencia que llegó después de Semana Santa. Ya llevábamos como 2 o 3 semanas ya avanzadas. En esas nosotros ya vimos que no había solución, no nos mandaban solución, entonces mandamos una carta a la consejera donde le pedíamos soluciones y le explicábamos nuestra situación. No nos respondieron. A esa carta mandamos una carta al presidente del gobierno donde exigíamos que se nos pusiera solución o por lo menos que nos dieran una explicación. Tuvimos 2 reuniones con la consejera y su equipo. La primera fue con su equipo y la segunda fue con la consejera solo y fue un poco más de lo mismo. Sí, nos explicaba las cosas que la estaban haciendo y nosotros le seguíamos demandando lo mismo. El tema de las tablets. Las tablets es un tema que no sabemos, desde la familia no sabemos dónde están esas tablets, porque Ujú, seguimos teniendo las mismas deficiencias. Yo he hecho consultas en Fuerteventura, a los centros de Fuerteventura, y las tablets, imagínate, un centro que necesita 46 tablets, le llegan dos, una con conexión y otra sin conexión. Dime tú a mí, ¿a quién decides tú quién le da ujú. esas dos tablets? Pero también ha habido centros que no han siquiera solicitado, ¿no? Por ejemplo, en caso del ayuntamiento de... En un principio la consejería mandó un cuestionario que se le mandaba a las familias para saber la situación de la familia. Y los centros respondían. Cuando la consejería mandó la primera remesa de tablets, había como un 20%, eso lo comunicaron ellos, de Ujú, centros que no habían contestado, ¿vale? Entonces, una vez que se mandó la primera remesa de tablets, todos los centros devolvieron esa respuesta a la consejería de la situación en la que estaban. ujú, Aparte de eso,
Hay ayuntamientos que han entregado tablets, hay Claro, cabildos que han entregado de los tablets. propios centros escolares que al estar cerrados tenían un montón de dispositivos y de Ahí está, ordenadores, bueno, pues que se que han llegado podían a ser las familias utilizados. gracias a la colaboración también de la policía local, que era quienes, bueno, cumplían con esos Pero lo protocolos y que ha habido, entregaban. Pero hay muchos pero centros escolares que ni siquiera han solicitado ese servicio. es que, ¿sabes qué pasa? Que casi todas las órdenes y las directrices se dejaba a la autonomía que tienen los centros. Entonces al final dependía de cada equipo directivo por cómo funcionara. Hay equipos de directivos que han sido resolutivos desde el minuto cero. Y desde el minuto cero lo primero que hicieron fue repartir el material a todas las familias y que cada uno tuviera su material. Y las tablets que tenían en los centros, ellos hicieron pin, 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 pin y repartieron. Y una vez que repartieron, dijeron, bueno, pues me hacen falta tantas tablets. Y hay otros que están esperando directamente las instrucciones de la consejería, que le diga paso a paso lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros entendemos que desde el minuto cero tenía que haber habido una orden clara y directa para todo el mundo igual. Y después hacemos excepciones, porque no todos los centros funcionan igual o no tienen el mismo comportamiento, podemos hacer excepciones. Pero tiene que haber una orden clara y directa y eso no lo había. Entonces se dejó el criterio a cada uno de los equipos directivos y cada uno tiró por donde mejor pudo o donde mejor supo. Y así también tiraron los docentes. ¿Qué pasa? Que cada uno tiró para su lado y cuando llegó a la familia llegó pues una autopista de 20 carriles llena de coches. Entonces, ese fue realmente el caos que se produjo al principio. Y el tema de las tablets, se han duplicado tablets. Hay familias que han llegado las tablets por la consejería y por el ayuntamiento. No se cruzan los datos. Y ese dinero es dinero de Es una todos. falta de coordinación total, ¿no? Sí, La que se ha visto, sí. bueno, que ha causado la Y dimisión entonces de la después al final consejera. te dicen, bueno, sí, y la familia no devuelve las tablets, pero no vamos a llegar a ese tema de que si a mí me llegan 4 tablets, si yo decido les devuelvo 2 o no las devuelvo. Vale, no vamos a llegar a ese tema. Tú cruzas los datos antes y no malgastamos el dinero de todo, que ahora no nos sobra el dinero. Y ese dinero se puede emplear en otra cosa. Y eso es lo que también nosotros achacamos, que es que no hay ese cruce de datos, no hay esa comunicación. Falta de comunicación, falta de Sí, coordinación y unas sí. directrices claras, ¿no? De Yo alguien entiendo que que esto fue una dirija un poco situación sobrevenida sobrevenida. que a todos nos cogió a contrapié, pero quizás a lo mejor en vez de empezar a hacer cosas a lo loco, a lo mejor sentarnos y pensarlo y decidirlo, quizás a lo mejor nos hubiera ido mucho mejor en algún sentido. Pero bueno, ahora ya Esperemos a que el pechugar con lo que inicio, tenemos y con sacar soluciones. este encuentro que tienen esta Sí, tarde, pues sea ese inicio de un cambio en la dirección, que haya, bueno, pues más coordinación y más colaboración. También se cruce mejor la información y se den las sí, directrices más claras, ¿no? Porque es muchísima la incertidumbre y la verdad que en estos momentos, además que necesitamos reactivar el mercado, salir a la calle, trabajar, quienes tienen la opción, que no se tengan que ver abocados a dejar un empleo por tener que estar con sus hijos o sus hijas en casa. Esperemos que se vayan, bueno, pues habilitando infraestructuras, espacios, herramientas para poder facilitar esa conciliación y también espacios educativos de cara al próximo curso escolar, sobre todo en Fuerteventura, en esos centros donde todavía existen esos habitáculos, ¿verdad? Modulares, llaman sí. ustedes barracones, la mayoría de Barracones la de toda la gente, vida, sí. esos barracones, pues entendemos que tendrán que poner solución para que la vuelta al cole sea por lo menos con las mismas garantías y los mismos derechos para todo el alumnado. Hombre, nosotros desde la familia siempre abogamos a la conciliación y buscar una solución y aquí todos tenemos que arrimar el hombro y todos tenemos que remar en el mismo sentido. Nosotros siempre estamos dispuestos a aportar y a sumar, ¿sabes? Nunca nos negamos de entrada, siempre intentamos buscar una conciliación y un acercamiento y buscar siempre soluciones. Sí es verdad que a veces nos cuesta mucho porque del otro lado siempre nos encontramos una barrera. Pero bueno, seguiremos luchando, que para eso estamos aquí y esperamos que esta tarde en la reunión de verdad se sirva para eso, para unar esfuerzos y buscar soluciones entre todos que sobre todo beneficie al alumnado, que es el mayor perjudicado en este sentido. Y el sacrificio pues lo tendremos que hacer todo en beneficio de ellos.
Gracias, como siempre, Josefa, por estar con nosotros. Ya nos dará cuenta de las conclusiones en esa reunión y cómo se va caminando para diseñar, por lo menos con la participación de todos los entes, ¿no?, que forman la comunidad escolar, pues la comunidad educativa, esa vuelta al cole para inicios de septiembre. Gracias, un abrazo y muy buen día. Gracias a ti. Un beso.